Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase de Derecho Penal 1, en el cual vamos a ver algunos temas sobre la misma guía que están ustedes utilizando para tanto revisar los temas como para elaborar los productos que se solicitan en cada una de ellas. Vamos a ver algunos temas de la materia, precisamente ver cómo es el análisis de algún delito y vamos posteriormente a atender todas las dudas y preguntas que puedan tener. Como concepto de derecho penal tenemos que es la vertiente del derecho que se ocupa de luchar contra los delitos. Existe una división clásica de esta disciplina en donde el derecho penal subjetivo y el objetivo, en cuanto al primero, se refiere a la facultad que tiene un Estado para establecer castigos y el objetivo expresa las normas explícitas dictadas por un Estado. Es decir, vamos a ver precisamente en esta materia todos aquellos ordenamientos en el cual van a ser sancionados por medio del mismo Estado en caso de que no se puedan cumplir. Porque en materia penal se reciben otra lexicología independiente a las demás ramas del derecho, pues precisamente por atender las conductas antisociales que se presentan en cada uno de ellos y los cuales también van relacionados con los bienes jurídicos que tutela el mismo Estado. Existe una serie de principios y valores del derecho penal, los cuales conforman su esencia fundamental y permiten su modificación o reforma. El derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades actuales, con un carácter de control jurídico altamente formalizado, como todo medio de control social, también la familia, escuela, la profesión. Este tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se repuntan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen. Pero el derecho penal se caracteriza por prever las sanciones más graves, es decir, por medio de las penas y las medidas de seguridad, como forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos, como son los delitos. Entonces, ¿cuál va a ser la concepción del derecho penal que vamos a tener? Pues que precisamente este va a ser un vocablo muy particular en toda la rama, ya que el derecho penal no solo abarca los delitos, sino precisamente todos estos momentos del proceso en cuanto a su investigación y cómo va a ser la procedibilidad de cada una de las partes para poder determinar inclusive si existe o no existe el delito. Nosotros podemos ver si alguien le quita a otra persona algún bien mueble, pues decimos es que lo robó, pero realmente muchas veces el fondo es muy diferente y no aplica únicamente a lo que es un robo. Entonces, de lo que parece ser, muchas veces no lo es, dependiendo de la apreciación que se tiene. Entonces, por eso es muy importante la investigación que se lleven y precisamente lo que encuadra el tipo penal de cada uno de los delitos dentro de nuestras normas penales. Recordemos que tenemos cada entidad federativa cuenta con un código penal y únicamente se cuenta ya con un Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual va a regular a todo el procedimiento dentro del mismo territorio nacional. ¿Por qué no se ha efectuado un solo código penal para todos estos delitos en el país? Pues precisamente porque hay delitos que existen en ciertos estados que en otros no. Entonces sería pues realmente no muy útil en este sentido. Por ejemplo, lo que es en el norte del país y parte todavía de Guanajuato, de Guadalajara, se estila mucho el robo de abigeato, cosa que para los países centrales del país, incluyendo la Ciudad de México, pues es muy raro, la verdad, la persona que conozca este término, puesto que no existe este delito aquí, ya que incurre únicamente al robo de ganado. Y si no estamos acostumbrados en la ciudad a tener precisamente el ganado, pues se equipara nada más a un robo, pero no en uno en específico, como lo incluyen los códigos que sí lo contemplan, como el robo de abigeato.
Entonces es por ello de que no existe un solo código penal aún para todo el territorio nacional. Asimismo, dentro de las penas, pues cada entidad establece ciertas penas, ciertas sanciones específicas para los delitos en base a las necesidades de su misma sociedad. Recordemos que el derecho es cambiante, conforme va cambiando precisamente la misma sociedad. En algunos estados es más penado el robo de un ganado que inclusive una violación a una mujer, a un menor de edad. Entonces, en este sentido, pues falta mucho por hacer en cuanto a las sanciones y que no se han podido unificar precisamente por este punto de usos y costumbres y que no lo ven de la misma manera. Entonces, ante todas estas concepciones que tenemos lo que el derecho penal es precisamente se concibe como una ciencia o disciplina científica, como una facultad de potestad o prerrogativa del individuo, el resultado de las fuentes formales, el ideal de justicia, perdón, el sistema de normas e instituciones y como producto social o cultural. ¿Qué tipos de interpretación tenemos de la norma jurídica penal? Bueno, la interpretación auténtica es la explicación del propio legislador en el momento mismo de promulgar la ley o posteriormente mediante las llamadas leyes interpretativas. Este punto es muy importante porque muchas veces no concebimos el mismo artículo, por ejemplo, la misma ley, desde el mismo punto de vista del legislador. Entonces ahí es donde existen estas famosas lagunas jurídicas o las lagunas que contienen las leyes, puesto que al ser interpretativa, pues no le damos el mismo sentido. ¿Y cómo se debe de analizar un artículo de una norma penal? Pues realmente es desmembrar el artículo y analizarlo palabra por palabra para poder tratar de entender el sentido que le ha dado el legislador. Otro tipo de interpretación es la judicial o jurisprudencial, la cual es realizada por un juez o tribunal cuando resuelve un caso concreto. Este criterio es orientador en la solución de casos similares. Pero aquí cabe señalar de que precisamente el juez no se basa únicamente en lo que dicta la norma para poder hacer esta interpretación y poder dar una sanción o una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, sino que es un conjunto de criterios que toma en consideración para poderlo realizar. Entre ellos, pues bueno, aparte de la misma norma penal, pues viene siendo las jurisprudencias y viene siendo también los antecedentes del sujeto activo, es decir, del procesado. Y como tercera interpretación de la norma tenemos la doctrinal, que es el aporte jurídico que realizan los estudiosos del derecho. Y en este sentido, pues vemos que es un poco más amplio y muchas veces un tanto confuso por la terminología que se utiliza. Entonces, sí es importante en materia penal que todavía estemos un poquito ligados a lo que son los términos en latín, puesto que muchos dogmas se utilizan precisamente dentro de esta materia penal. Los alcances de la interpretación, o también conocido como según el resultado, puede ser declarativa o estricta, extensiva y restrictiva. La interpretación declarativa es la fusión entre el tenor literal y el espíritu de la ley. La interpretación extensiva permite al intérprete ampliar el alcance de las palabras utilizadas por el legislador en contravía de la seguridad jurídica. Y la interpretación restrictiva se diferencia de la anterior porque se caracteriza en limitar el alcance de las palabras. Los métodos de interpretación, o también conocidos como según los medios utilizados por el intérprete, pueden ser gramaticales, sistemáticos, históricos, genéticos y teológicos. Entonces, independientemente de las tres interpretaciones que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pues aquí vemos más que nada los métodos precisamente para esa interpretación, que dentro de la gramatical, pues bueno, también se conoce como interpretación exegética, donde busca encontrar el sentido de una norma a partir de su literalidad, lo cual, regresando a la diapositiva anterior, pues da cabida
a esta interpretación del mismo legislador. ¿Para qué? Para poderle encontrar desde el significado de una manera literal a la que está plasmada dentro de la misma norma. La interpretación sistemática que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido se acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Es decir, vamos a encontrar dentro de nuestro Código Penal que están agrupados los bienes jurídicos tutelados. Entonces, no vamos a, valga la redundancia, no vamos a encontrar una sanción para el delito de algún tipo de robo dentro de los delitos que son en contra de la vida, sino que todos los delitos que se encuentran, que van en contra del patrimonio, que es el bien jurídico tutelado por el Estado, perdón, ahí vamos a encontrar todo lo que afecte a ese patrimonio, como es los delitos de robo en sus diferentes modalidades, el delito de fraude, el delito de abuso de confianza, inclusive el delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque van todos sobre un mismo ordenamiento al que pertenece, que es ¿cuál? El del bien jurídico tutelado del patrimonio. Como interpretación histórica, vemos que estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas, es decir, de cómo se han concebido anteriormente y de una manera comparativa de cómo es que lo entendemos de una manera más actual. La interpretación genética se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley, es decir, su contenido motivador específico. Definitivamente lo que es en la parte penal, pues bueno, la causa principal que originaron fue una conducta de un individuo. Por ejemplo, hace varios años en Europa ya se comenzaba a dar lo que son estas compras en línea, ¿no? Por internet. Y empezaron a haber fraudes. Claro que allá, pues bueno, al ver que ya existía esta conducta de un comercio no presencial, pues hicieron regulaciones a sus legislaciones, más que nada en la penal, tanto también como en los códigos de comercio, pues precisamente una sanción por lo que se pudiera presentar. Posteriormente llega esta modalidad a nuestro país, pero aquí la sorpresa fue que pues precisamente no conteníamos, no se tenía en ningún ordenamiento jurídico alguna sanción para ese tipo de conductas, un nombre para ese tipo de delitos y que encuadrara con el tipo penal de los cuales pues ya estaban en nuestros códigos. Entonces, en este sentido, pues aquí primero se dieron los delitos y al ver una conducta reiterada, entonces sí, ya pusieron a los legisladores, digamos, a trabajar y a poder decir, bueno, esto sí ya va a ser un delito. ¿Por qué? Porque están realizando fraudes, porque están vaciando las cuentas, haciendo mal uso de los datos personales, de los datos bancarios, y podía haber un robo, solo que si veíamos precisamente lo que es el tipo penal del delito de robo, que es quien se apodera de un bien ajeno sin el consentimiento del propietario, pues no daba cabida precisamente a que esto fuera en línea, por lo que no había esa interacción física. Entonces se tuvo que reformar todo este sentido y crear precisamente lo que ahora conocemos como los delitos cibernéticos, que son todas aquellas conductas que se dan a través de la web. La interpretación teleológica busca determinar el sentido finalista de la norma, atribuyéndole un significado que tiene en cuenta los fines o propósitos del legislador. Es decir, ya es la interpretación, digamos, final que se le va a dar a la norma en base al mismo sentido que le da el legislador como creador de dicha norma. Dentro del derecho, el derecho penal objetivo es el conjunto de normas relativas al delito y a sus consecuencias jurídicas. La pena y las medidas de seguridad
son una consecuencia legítima del delito. Por otra parte, la responsabilidad civil derivada de delito es una figura jurídica que tiene naturaleza civil, no penal, a pesar de que por razones históricas aparece regulado en el Código Penal y por razones de economía procesal y para mejor satisfacción de los intereses de la víctima, conocen los órganos jurisdiccionales del orden penal. Aquí sí es muy importante, inclusive, no confundir tanto el concepto de una responsabilidad civil por hechos civiles a una responsabilidad civil derivada de algún delito. Dentro de las clasificaciones dentro del derecho penal objetivo tenemos el derecho penal común, que es el que está contenido en el código y en las normas que lo complementan o desarrollan en algún punto. Por ejemplo, la Ley Orgánica General Penitenciaria y la ley por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia e indulto. Y el derecho penal especial son las normas que en su bien o en su totalidad o bien en alguna de sus partes regulan materia penal, estableciendo delitos y penas. Son ejemplos de leyes especiales: el Código Penal Militar, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Ley de Represión del Contrabando y la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. Claro que tenemos más, estos son algunos ejemplos. Y estos también inclusive se conocen como delitos especiales. Por ejemplo, lo que es el lavado del dinero lo vamos a encontrar no solo dentro de la ley penal, sino también dentro del Código Fiscal. Entonces, cuando un delito está contenido en otra norma diferente a la penal, pero que también incluye cierta sanción, estamos hablando de un delito especial. Como concepto de derecho penal subjetivo, ius puniendi, entendemos que es el derecho a crear y aplicar el derecho penal objetivo. El derecho penal subjetivo se refiere a la titularidad del ius puniendi, entendiendo como la potestad de señalar delitos y de imponer penas cuando se den los presupuestos de hecho establecidos por la parte de la norma. Es decir, volvemos a lo que es el bien jurídico tutelado y la facultad del Estado de ejercer esa potestad para hacer cumplir su mandato de la ley penal por medio de la fuerza si es necesario y aplicar una sanción determinada. Teniendo en cuenta que la función de todo Estado es procurar el bien común y garantizar la pacífica convivencia de los ciudadanos y que ninguna sociedad podría subsistir sin determinadas conductas no pudieran ser castigadas, el reconocimiento de la potestad de crear y aplicar normas penales resulta indeclinable. Es necesario, pero en la medida en que constituye el poder más duro que el ciudadano pone en manos del Estado, dada su capacidad para incidir en bienes eminentemente personales, ha de estar sometido a una serie de límites formales y materiales a fin de evitar los riesgos que un ejercicio inadecuado del mismo o su utilización con fines espurios pudiera generar. Los límites formales son aquellos que se refieren a la forma en que se ha de aplicar el derecho penal, y los límites materiales afectan al contenido y al alcance que pueda tener la intervención penal. El ius puniendi, más claramente explicado que en la diapositiva, pues volvemos que es la facultad que tiene el Estado, no solo de conocer la existencia de un delito y la aplicación de la pena, sino que, como les comentaba, en su momento poder ejercer la fuerza pública para poder hacer exigible ese cumplimiento de la misma norma en caso de que haya sido violentada. El control social dentro del derecho penal. Bueno, esta diapositiva es un poquito extenso, pero a lo que nos referimos con esto es que precisamente la finalidad del derecho penal es tener ese control social para mantener una sana convivencia. Este significado inclusive lo hemos visto en otras materias, en otras ramas del derecho un poquito más generales, pero aquí se hace un especial hincapié en que precisamente la finalidad es que los individuos de una sociedad no cometan ciertos delitos que precisamente desestabilicen
es armonía social, buscando que precisamente al ser las penas más severas, pues decida el individuo no delinquir o no volverlo a hacer, no ser un reincidente en este sentido, precisamente porque ya sabe que va a recibir un castigo por determinada conducta. Lamentablemente, pues vemos que esto no ha sido como que muy bien aceptado por los mismos delincuentes, ¿verdad? Porque pues pueden ser reincidentes y los que no, pues están comenzando a delinquir ya sea por alguna situación u otra. Aquí en este punto podemos ver dentro de la teoría del delito cómo las diversas escuelas han estudiado todos estos puntos desde diversas formas, en donde primero pues lo que les importa es sancionar y estudian precisamente las penas. Otra escuela está más enfocada a que se reciba también un castigo, pero que sea de manera recíproca, como por ejemplo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Posteriormente existe también lo que es la escuela que está más preocupada al ver que las dos anteriores no funcionaron, pues ya en lo que es estudiar al individuo. Es decir, tratar de encontrar una razón por la cual no deja de delinquir, no deja de conducirse de manera contraria a las normas establecidos del derecho. Entonces, si lo vemos todo esto en conjunto, ha sido un trabajo de muchísimos siglos atrás, donde de alguna forma, pues vemos que sigue sucediendo y todavía no se ha podido encontrar esa media exacta para tratar de inhibir estos actos delincuenciales. Podemos ver en las noticias que nos dicen el índice tal delito han bajado, pero no se nos olvide lo que son las cifras negras, son aquellos que no se denuncian ante el Ministerio Público, por lo cual no hay una investigación, no hay una prosecución y tampoco pues está en las estadísticas. Entonces podemos tener conocimiento de si un delito va al alza o en disminución por medio de estas estadísticas, pero las que no son denunciadas, pues definitivamente y lamentablemente que son la mayoría, pues no vamos a tener un dato exacto de lo que realmente ocurre en nuestra sociedad. Bueno, como les comentaba, vamos a ver un poquito de lo que es la forma de analizar un delito, en donde tenemos los sistemas totalizadores del delito, o también se conocen como las teorías bitómicos, tetratómicos, pentatómicos o heptatómicos, en la cual precisamente la más completa es la heptatómica y la más utilizada es la teoría pentatómica, en donde vamos a estudiar tanto en su aspecto positivo como negativo lo que es la conducta, en la cual solo tenemos dos maneras de estudiar una conducta, ya sea de acción por omisión, que a su vez la omisión se subdivide en omisión simple y en comisión por omisión. La tipicidad va a ser precisamente el que se adecúa el tipo penal a lo que está establecido dentro de la norma jurídica. La antijuricidad es que debe de ser esa misma conducta lo que está establecido dentro de la norma para que pueda tomarse como tal. La punibilidad, que se refiere a la sanción que se va a aplicar precisamente por el delito cometido. Y dentro de la culpabilidad tenemos únicamente dos maneras de poderla analizar. El dolo y la culpa, en el cual pues el dolo va a ser siempre la intención del sujeto activo de cometer el delito, y la culpa o delitos culposos como se conocen o imprudenciales son aquellos en donde no tiene la intención el sujeto activo de cometer dicho ilícito. Más sin embargo, se comete por alguna razón y lo que trae pues es una consecuencia jurídica. Como elementos positivos de cada uno de ellos tenemos las siguientes y a su vez vamos a ver los elementos negativos.
Como conducta, que ya hablábamos que son de acción o de omisión, pues vamos a tener la ausencia de la conducta. Esta ausencia lo va a describir precisamente la norma penal, que es cuando el sujeto activo se encuentra bajo un estado de insomnio o de hipnosis y que no se da cuenta realmente de lo que está haciendo. La tipicidad, pues repetimos que es donde se encuadra la conducta a lo establecido por la norma jurídica, y la tipicidad, pues definitivamente no la vamos a encontrar contenida en la norma jurídica, y al no estar contenida, podemos hablar que no habría delito. La antijuricidad, pues bueno, como decíamos, es lo que establece la misma norma, que va en contra de la misma y de la sociedad, y el cual su elemento negativo van a ser las causas de justificación o licitud. En este punto no se utiliza ya tanto el término licitud, sino únicamente como causas de justificación, y dependiendo de las circunstancias que se hayan dado para poder cometer el delito. Una causa de justificación puede ser la legítima defensa. La culpabilidad, donde vemos que puede haber dolo o culpa. La inculpabilidad, pues no existiría ninguna de ellas dos, entonces ahí estaríamos también ya negando la existencia de un delito. La imputabilidad, que algunos lo ponen como impunibilidad, pero en sí es más correcto imputabilidad, donde el sujeto activo es imputable, es decir, que tenga la conciencia y la capacidad mental de comprender y entender la conducta que está realizando. Su elemento negativo viene siendo la inimputabilidad, es decir, que no está dentro de sus facultades mentales, lo cual le impide ver el margen o el alcance de la conducta que está haciendo. Esto más que nada es para aquellos que padecen algún trastorno mental, como por ejemplo la paranoia, la esquizofrenia, entre otras. La punibilidad, decíamos que es la pena o la sanción que establece la misma norma jurídica, y su elemento negativo es la excusa absolutoria, en la cual, pues, sí existe el delito, pero más sin embargo no va a ser aplicada una sanción para su castigo. Y la condicionalidad objetiva, que bueno, son las condiciones que específicamente marca la misma norma, que la vamos a encontrar dentro de la teoría heptatómica, y su elemento negativo es la ausencia de dicha condicionalidad objetiva. Bueno, aquí vemos precisamente lo que es la clasificación del tipo en cuanto a la conducta, que es lo que les comentaba, que únicamente puede ser de acción, de omisión, y la omisión se divide en simple o en los delitos de comisión por omisión, que es decir, son aquellos delitos en donde se sabe que se tiene que hacer algo, pero más sin embargo se deja de hacer con la finalidad de obtener un resultado, pero sin ser tan de manera dolosa. ¿Alguna duda que tengas hasta aquí? No, por el momento no hay dudas. Gracias. ¿Están claros los temas? ¿No la revolví más? No. ¿No? No. ¿Con respecto a algún producto de los que tenga que desarrollar? Pues ahorita apenas acabo de abrir el producto 1. ¿Ok? Es que me atoré en lo de las nociones del derecho penal. Porque pues ya avancé un poco la lectura, pero pues no me quedó muy claro cuáles eran las nociones del derecho penal. Es la noción jurídica. Una de ellas es la noción jurídica y la noción sistemática. Ah, ok. Entonces ya para ponerme a trabajar en eso. Muchas gracias. No, de todos modos, cualquier duda que tengas sobre los temas o sobre los productos a realizar, me puede enviar un correo institucional o por medio de los mensajes dentro de la misma plataforma. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces cualquier duda yo le mando un mensajito. Sí, claro que sí. Espero le haya sido ahorita de ayuda a la exposición de estos temas.
Sí, bastante. Ya tomé capturas de todo por cualquier duda y volver a repasar. Claro que sí, de todos modos yo voy a solicitar que se suba la clase a la plataforma para que en dado caso si requiere volver a verla o alguno de sus compañeros que no pudieron estar presentes en tiempo real, pues también tengan acceso a ella. Ah, perfecto. Muchas gracias. No, de qué, a sus órdenes. Gracias. Excelente noche. Gracias, igualmente.